Hola con todos. Nosotros somos el grupo número 6 de la Cátedra de Química de la carrera de Bioquímica Farmacia de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy hablaremos acerca de la tabla periódica de los elementos. Esta es sin duda alguna el legado más importante que nos han dejado los científicos, mismos quienes a través de los años y gracias a numerosos estudios han logrado ordenarla de forma tal como la conocemos hoy en día. Este es básicamente un cuadro que presenta la información de los elementos de manera ordenada, de acuerdo y basándose en ciertas características o propiedades en común. A continuación hablaremos acerca de la cronología de la tabla periódica, empezando en el año de 1789 con el químico francés Antoine Lavoisier, quien identificó más de 23 elementos químicos y los clasificó en metales, no metales, metales de transición y metaloides. Fue así que en este mismo año publicó una lista con 33 elementos químicos en donde los ordenó de izquierda a derecha, de forma horizontal y en 7 columnas. En 1817, Oppenheimer alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre las masas atómicas de ciertos elementos y sus propiedades. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos, que él denomina tríadas. En 1864, Alexander Chakurstov preparó una tabla de elementos químicos que acomodó según el orden de crecimiento de sus masas atómicas. Del mismo modo, fue quien se encargó de señalar la ley de las octavas, haciendo referencia a que cada 8 elementos químicos, estos terminan teniendo propiedades similares. Junto al químico John Newlands, llamó ley de las octavas a esta serie, ya que se asemejaban a una escala musical. Julius Meyer es uno de los pioneros en el desarrollo de la primera tabla periódica. Él fue quien se encargó de encontrar los volúmenes atómicos de los elementos químicos versus su masa atómica. En el año de 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev, químico ruso que publicó la primera tabla de elementos químicos en el año de 1869, en donde colocó los elementos que se conocían hasta ese entonces, dando así un total de 60 elementos químicos. Estos los ordenó de manera en la que quedaron organizados en familias en una misma línea vertical. Y en el año de 1871 fue por fin que Dmitri Ivanovich Mendeleev publica la versión más conocida de la tabla periódica que actualmente utilizamos todas. En ella mejoró la localización de algunos elementos cuya posición no era satisfactoria y del mismo modo realizó un cambio de las filas por columnas, quedando tal y como la conocemos hoy en día, con el único cambio donde el uranio fue apartado al grupo de los actínicos. Características. ¿Qué es? La tabla periódica es una herramienta gráfica donde se presenta la recopilación de todos los elementos organizados según el orden creciente de sus números atómicos. Es periódica porque transcurrido un cierto número de casillas, los elementos se agrupan en una nueva fila y van formando columnas en las que se sitúan elementos con propiedades químicas parecidas. ¿Cómo se organiza la tabla periódica? Bien. Esta se organiza de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de un elemento. Descripción de la tabla periódica. Como sabemos, la tabla periódica de los elementos contiene a cada uno de estos dentro de una casilla, mismas donde se pueden encontrar componentes tales como el nombre y el símbolo, el número, que básicamente es un número añadido a cada elemento y van ordenados según el número de protones contenidos por cada uno de estos. También podemos encontrar la masa de los elementos, establecida en base a los protones y neutrones del núcleo de cada elemento, y su color. Son utilizados para separar los tipos de elementos que existen y generalmente se usa el amarillo, naranja, verde, azul, rojo, morado y lila. Y por último, sus electrones, que son la cantidad que contiene un nivel energético en un átomo. Su función principal es establecer un orden específico agrupando los elementos. Dentro de esta tabla, la información y los elementos vienen dados distribuidos de dos formas. La primera son periodos. Estos son las filas horizontales donde los elementos con propiedades químicas semejantes se encuentran situados cerca uno de otros. Los grupos son las columnas de la tabla exactamente. Existen 18 grupos donde las propiedades químicas son muy similares porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. Otra de las clasificaciones que podemos encontrar en la tabla periódica es según sus grupos representativos. En esta tenemos el grupo A, que también son conocidos como los elementos representativos,
donde sus propiedades van a variar de manera muy regular y están situados en los extremos de la tabla periódica. Por otro lado, tenemos al grupo B, es decir, los elementos de transición. Estos se ubican en el centro de la tabla periódica y sus propiedades van a variar en función de la ubicación de sus electrones. Los bloques o subcapas nos indican cuál es el último orbital en el que se encuentran sus electrones de valencia. Dicho de otra forma, el periodo nos indica el nivel de energía máximo del elemento y el grupo nos dice si pertenece a los bloques S, P, D o F. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, se ha reconocido durante mucho tiempo como la máxima autoridad mundial en las decisiones sobre la nomenclatura química. Tipos de elementos. Los elementos se distribuyen en 3 categorías principales, las cuales son: los metales son buenos conductores de electricidad, dúctiles y maleables, además de que suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Metaloides. Son sustancias con propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Se comportan como no metales, pero pueden presentar aspectos metálicos o conducir la electricidad en ocasiones. Los no metales se caracterizan por ser malos conductores de calor y electricidad. La mayoría son muy frágiles y carecen de brillo, ya que no reflejan la luz. Los elementos de la tabla periódica también se pueden subdividir de la siguiente manera. Metales alcalinos. Incluyen a los elementos del grupo 1, excusando al hidrógeno, ya que este no es un metal alcalino. Metales alcalinos terros. Estos coinciden con el grupo 2 y entre sus características tenemos que suelen tener un punto de fusión muy alto. Metales de transición. Los metales se sitúan en el centro de la tabla periódica en el bloque D, que abarca desde el grupo 3 al grupo 12. Tenemos a los halógenos. Son un tipo de elementos no metálicos que coinciden con el grupo 17 de la tabla periódica. Gases nobles, ubicados en el grupo 18. Son elementos gaseosos en condiciones normales de presión y temperatura. No tienen color, no tienen olor y su gran estabilidad son químicamente inertes. Por último tenemos a los lantánidos o tierras raras. Son el grupo donde la capa de valencia es 4F. Están formados en el bloque F. Actínidos. Su capa de valencia es 5F y todos son radioactivos. Variaciones en las propiedades periódicas de los elementos químicos. Como sabemos, las propiedades físicas y químicas de un elemento pueden variar según la posición que ocupen en la tabla periódica. En primer lugar tenemos al radio atómico, que hace referencia al tamaño del átomo basándose en la cantidad de electrones que posee. Por lo tanto, mientras más abajo vayamos en los periodos, más aumentará el radio. Por otro lado, si tomamos desde el punto de vista de los periodos, vamos a notar que de derecha a izquierda el radio atómico aumentará. Carácter no metálico o metálico. Carácter metálico. Es la capacidad que tienen los elementos para oxidarse o perder electrones. En los periodos esto aumenta al disminuir la carga nuclear y en los grupos aumenta conforme mayor sea el número atómico. Carácter no metálico. Es la capacidad de un elemento para ganar electrones o reducirse. Esta variación es inversa al carácter metálico. Por lo tanto, en los periodos aumentará de izquierda a derecha y en los grupos aumenta de abajo para arriba. La energía de ionización es la energía mínima requerida para quitar un electrón del nivel externo de un átomo en estado gaseoso. En otras palabras, la fuerza de atracción aumentará mientras más protones hay en el núcleo. Electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí a los electrones de enlace. Descripción y datos curiosos de algunos elementos encontrados en la tabla periódica. Mercurio. El mercurio es un elemento líquido brillante y plateado, a veces también llamado azogue. Es un metal de transición cuyo símbolo viene representado por la letra H mayúscula y la G. Datos curiosos. El mercurio es el único metal líquido a temperatura y presión estándar. Hidraquiron proviene de las palabras griegas para agua plata y este es el otro nombre con el que se lo conoce. Generalmente el mercurio no está permitido en los aviones debido a que combina muy fácilmente con el aluminio, un metal que es común en los mismos. El elemento mercurio recibe su nombre del dios romano Mercurio. Mercurio es el único elemento que conserva su nombre alquímico, como su nombre común moderno. El elemento era conocido por las civilizaciones
dataciones antiguas que se remonta al menos al año 2000 a.C. Se han encontrado viales de mercurio puro en tumbas egipcias del siglo XVI a.C. El mercurio se usa en lámparas fluorescentes, termómetros, válvulas de flotador, amalgamas dentales, en medicina para la producción de otros químicos y para hacer espejos líquidos. El torio es un elemento químico con su símbolo TH y número atómico 90. Es uno de los elementos de la serie de los actínidos. Es radioactivo con una vida media de aproximadamente 1.4 por 10 a la 10 años. Un dato curioso es que si respiras torio en un lugar de trabajo, puedes incrementar las posibilidades de desarrollar enfermedades de pulmón, además de presentar cáncer de pulmón y páncreas muchos años después de la exposición. Entre otros aspectos negativos del torio, tenemos que tiene la habilidad de cambiar el material genético, por lo que personas que han sido inyectadas con este para los rayos X han presentado posteriormente enfermedades del hígado. Niobio, también llamado columbio. El niobio es el elemento número 41 de la tabla periódica. Es un metal muy peculiar y poco abundante. Datos curiosos. El nombre de este elemento tiene su origen etimológico en la mitología griega, en donde Niobie era la hija de Tántalo, y gracias a ella se le atribuyó el nombre a este elemento químico. En la naturaleza, el niobio se encuentra en minerales de Colombia, sobre todo en regiones de países como Brasil, Canadá, Nigeria y Rusia. Por sus propiedades superconductoras, se lo ha empleado con funciones magnéticas y su uso más popular refiere a la joyería. El americio es un elemento químico artificial de número atómico 95 que tiene dos isótopos de mayor relevancia, que es el 241 y el 243. Hay que tomar en cuenta que la exposición del americio en el sistema humano no es tan perjudicial, ya que este se acumula en los órganos solo durante un corto periodo de tiempo. El americio, que está presente en los suelos, puede acabar en las plantas, pero solo en pequeñas cantidades. Gracias por su atención.